Bueno, hola a todos, estamos ante un nuevo Clásicos del Spectrum y en esta ocasión os traigo Athena. Athena de Imagine, distribuido por Imagine, pero la Imagine ya integrada en Ocean. Ya estamos en el año 87, no es un juego de primera jornada precisamente, y es una conversión de una recreativa de SNK, ¿vale? De hecho, hay que decir que este personaje, Athena, luego aparece integrado en King of Fighters, si no recuerdo mal, como uno de los del equipo de luchadores del plantel que tiene, la mítica Athena, ¿no? Básicamente la historia nos cuenta pues el gran señor de la oscuridad bueno, aparece y quiere casarse con Athena. Athena se niega y entonces el señor de la oscuridad emprende un ataque a gran escala contra la humanidad, contra los reinos humanos, digamos, en cierta forma. Y estos reinos son siete de diferentes tipos, que si bosques, cielos, mares, cavernas, lo que fuera, y hasta llegar al final, que es incluso el infierno, donde nos encontraremos con este gran señor de la oscuridad. O sea que la historia, pues eso, nos muestra una impresionante guerrera que no se deja amedrentar por el malo de turno y tiene que pues enfrentarse a él de la mejor manera. ¿Cómo se desarrolla el juego? Pues el juego básicamente llevas a Athena y tienes que ir en unos decorados, normalmente hacia la derecha, aunque puedes echarte por momentos hacia la izquierda, donde le vienen enemigos desde las dos bandas, izquierda a derecha. Teniendo en cuenta que para superar el nivel hemos de llegar al final, pero lo podemos hacer de dos formas. Normalmente en la superficie llegaríamos enfrentándonos normalmente al final de la fase con un guerrero, con un esbirro, con un mini jefe. Y en ocasiones también podemos ir por abajo, que es llegar a una zona sin enfrentarse a ese rival. Teniendo en cuenta que no siempre puedes elegir dos zonas, a veces estás obligado o a veces no. ¿Qué puedo decir del juego? Del juego, a grandes rasgos, lo primero que llama la atención es la pantalla de presentación. Impresionante pantalla de presentación del principio. Es muy buena. De hecho, algún día os haré un vídeo con pantallas de presentación hablando y de lo que significaban, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, eso será en otro momento. Los autores son Andrew Dickin, Ivan Horn y Martin Galway. Martin Galway, para mi gusto, hace una labor musical absolutamente buenísima, como ya hizo en otros juegos de Jonathan Smith, por ejemplo el Cobra y otros Mickey y otras maravillas. Ping Pong también, por ejemplo. Le hizo unas músicas absolutamente tremendas para mi gusto, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema también. Como os he dicho, pues el juego es eso, se desarrolla normalmente hacia la derecha y hay diferentes cosas, diferentes elementos a tener en cuenta. Hay muchas rocas que pueden ser destruidas del decorado que nos dan a veces ítems, que nos dan diferentes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay un ítem que nos permite saltar más, otro ítem que nos guarda, digamos, lo que llevamos. Si nos matan volvemos a seguir con ello. Hay un ítem que, por ejemplo, que nos hace una bola, una especie de bola de ¿cómo decir? De demolición, que en algún momento de la partida veréis. Hay otro que te va formando una armadura, que está bastante chulo. Y también podemos conseguir distintas armas matando a algunos enemigos, o una especie de hacha y otros elementos. Destacar que nuestra energía viene reflejada en la parte izquierda de la pantalla. Es una barra de energía que es importante tenerla en cuenta porque baja demasiado rápido. El problema cuando te vienen enemigos de izquierda y derecha es que a veces no te da demasiado tiempo de girar y a veces es casi mejor digamos ir rápido o sea, es preferible que te toquen unos segundos y saltar a los enemigos que enfrentarte directamente a ellos, ¿no? Es un tema que, bueno, a veces
te deja ver que quizá la dificultad está un poco mal medida. A todo eso hay que añadir que podemos conseguir, pues eso, más nivel de fuerza de daño, precisamente con esa bola de demolición, o fuerza de resistencia con esas armaduras. Pero claro, todo eso lo perdemos en cuanto perdemos la vida, ¿no? Si no hemos conseguido el ítem que nos permite, digamos, preservar lo que teníamos, ¿no? Y ojo, es una vez, no te sirve para todo el rato. ¿Qué pasa? Pues que la dificultad es, para mi gusto, bastante dura, bastante dura. Por otro lado, hay que reconocer que este juego tiene en común algo con los shoot'em ups, y es que cuando estás muy armado y muy bien defendido, entre comillas, puedes ir bastante cómodo, ¿no? Pero a la que lo pierdes, pues es todo como muy injusto, sobre todo si vas adelantado. Eso lo hace común con los shoot'em ups. Perder todo en un momento te puede dejar en muy mala posición si vas muy adelantado. Supongo que entendéis a qué me refiero. Eso lo hace un juego en ese sentido duro, y lo reconozco. No es del gusto de todos. En este juego yo os diría que puede ser que os desquicie algunos rápidamente y básicamente lo acabéis olvidando finalmente. Diferentes cosas que puede hacer nuestra prota, por ejemplo, golpear, volar con unos objetos, unas alitas, bueno, me parece que recordar que a partir de cierto momento unas alitas, subir y bajar lianas, saltar más o menos, y según mantenemos pulsado la tecla de salto, teniendo en cuenta que tenemos que coger el ítem que nos hace saltar más. O sea, tiene bastantes posibilidades, ¿no? Pero todo ello adornado con lo que os he dicho, con una dificultad quizá demasiado alta. Lo que vemos en pantalla, pues voy a entrar un poco en lo técnico, en el tema técnico. Yo diría que a nivel gráfico está muy bien. O sea, yo he visto luego la recreativa. La recreativa no me impresiona mucho, teniendo en cuenta que es una recreativa, podría estar mejor, la verdad. O sea, que es bastante fiel a la recreativa, eso sí, en monocromático, con un scroll muy suave, unos gráficos definidos, bastante variados. A destacar, por cierto, que hay una especie de, no sé cómo definirlo, una especie de plantas que si les golpeas en el momento justo sacan un corazón que te hace recuperar gran parte de tu energía. Pero es a veces difícil conseguirlas, ¿vale? Y eso hay que reconocerlo también. Luego el tema que como os decía con los gráficos, pues eso, hay mucha variedad de enemigos a diferentes alturas en pantalla, elementos que te hacen recuperar tiempo, por ejemplo, también. Y bueno, como os decía, pues muy bien el tema gráfico. El tema sonoro. Este juego tiene versión 128K en una de las dos caras. Y uno pensaría que eso implicaría un lavado musical. Pues no tiene ese lavado musical, o sea, no hay versión 128 en cuanto a música, pero sí en cuanto a la carga del juego. ¿Qué pasa? Pues que en 128 te carga todo el juego de golpe y en 48 no. Aún así, las músicas, como os he dicho, son muy buenas, están muy chulas, son muy marchosillas y dan ganas de dejarlas puestas aquí en el vídeo, pero las he dejado poquito porque si no... Y hay muchas, no 5 o 6 mínimo, En lo sonoro, teniendo en cuenta que utiliza el Viper, hace un excelente trabajo. Tema de dificultad os lo he dicho, es muy alto, ¿vale? Y eso que tenéis en cuenta que tenemos dos continues que ya de por sí... tener en cuenta que de entrada tienes 5 vidas, o sea, 5 vidas por 2 continuos. O sea, que en realidad es como si tuvieras 15 vidas antes de morir todo, porque son 5 en iniciales, más otras 5, más otras 5. Pero vamos, aún así, duro para mi gusto es poco el juego, es realmente difícil. Por lo demás, ya os digo, creo que está bastante cuidado. Pero es eso, que quizá esa dificultad excesiva le hace perder algunos puntos a un juego que podía haber sido más redondo, quizá, pero no deja de ser un gran juego. A mí personalmente, cuando lo conseguí, reconozco que al principio se me hizo duro, pero al cabo de unas
cuántas partidas, le cogí el tranquillo y vi qué maneras había mejor de perder menos energía. O sea, a veces era mejor obviar un poquito y dejarte perder un poco de energía en pos de no perder mucha, porque hay que tener cuidado a no perder tanta. Entonces a veces optabas por el mal menor, ¿no? Que era que recibir esos segundos de daño y por lo menos superar lo más posible, y teniendo en cuenta, bueno, que cada vez llegas más lejos, es como todo, ¿no? Cada vez consigues un poquito más para allí, un poquito más para allí, llegar más lejos, y entonces pues tiene su gracia, ¿no? Y lo que pasa es eso, o entras o no entras, no es un juego, yo creo, que te quedes en términos medios, en definitiva. Por lo demás, ya os digo, un juego que debéis de probar, que si os gusta la recreativa puede que os guste también, si no, ni probáis la recreativa, ya os lo digo. Y eso, que es un personaje que luego salió en King of Fighters y formó parte de aquel plantel, con lo cual seguía teniendo pues bastante vidilla. En fin, dedico este vídeo a Nukaduck. Y nada, hasta el próximo vídeo y un fuerte abrazo a todos.